Hola, bienvenidos a la Universidad Marroquín, donde estoy de visita. Y en esta visita, que siempre es encantadora volver a esta universidad, me han pedido algunas reflexiones sobre la democracia, que es el tema que supongo nos preocupa a todos y estamos mirando con bastante seriedad lo que está ocurriendo. Creo que una de las primeras cosas que uno puede plantearse y que vale la pena hacer es cómo surge este modelo de democracia que queremos defender, un modelo de democracia que hoy se llama representativo, constitucional, liberal inclusive, y cómo surge en esto. Y creo que vale la pena analizar cuál es el real interés, el real peso que tiene la Constitución americana dentro de este concepto de democracia. Ya en el siglo XX la filosofía había planteado lo que origina el lenguaje, que no es tan claro como lo hemos siempre imaginado, sino que tiene muchas dificultades. Y Wittgenstein decía a principios del siglo XX que si nos pusiéramos de acuerdo en cómo usamos la palabra, quizá eliminaríamos una gran cantidad de discusiones absurdas sobre eso. Entonces importa mucho ver de qué hablamos cuando hablamos de democracia. La democracia es el sistema originado en los griegos, donde pensaron básicamente que el que elige al gobierno, que el que representa al gobierno, es el pueblo. Y en consecuencia, el sentido más común, más genérico, más amplio que se dio fue el sentido de una democracia donde el que gobierna o el que elige es el pueblo. Los constituyentes americanos se encontraban con una situación casi inédita en el mundo, es decir, independizados de la corona británica, tenían que sentarse a conformar un gobierno que no era fácil porque eran 13 colonias que diferían en conceptos, diferían en la estructura política, diferían en religiones, y que tenían que darse alguna forma común de convivencia y organizar un gobierno sobre esas bases, que no era nada fácil, por cierto. Una de las primeras cosas que al público de América Latina le importa es que hay a veces una confusión entre lo que se considera el federalismo en los Estados Unidos y en América del Sur o en América de habla hispana. Por lo general en América de habla hispana, donde había una sola gran corona que se ha comenzado a descentralizar, hablamos de federalismo cuando hablamos precisamente de descentralización, de cuando el gobierno central va hacia las localidades. En cambio, el sistema americano, y esto es muy importante para entenderlo, lo que ocurre es a la inversa, es decir, 13 colonias diferentes, diversificadas, con costumbres distintas, necesitaban darse un gobierno en común. Y este sentido, esta circulación hacia el centro de crear un gobierno único era precisamente el federalista. Es decir, crear un gobierno federal defendido en una gran discusión, en un gran debate que se llamó los papeles del federalismo. ¿Cuál es la gran innovación que tiene la Constitución americana que a partir de ese momento cambia totalmente la concepción del gobierno? El gran influyente sobre la Constitución americana ha sido Locke. Locke escribe en el siglo XVII, en refutación a la teoría del origen divino de los reyes, pensando en que los hombres se unen para vivir en sociedad sobre la base de ciertas ideas. Y Locke planteaba, y en esto hay una contradicción que no fue fácil de ver en su momento, por un lado que el gobierno es un gobierno que nace limitado, con la función de asegurar la paz, la tranquilidad, evitar la guerra entre los hombres que viven en sociedad, con un gran objetivo. Pero por otro lado, ese gobierno, para garantizar precisamente la paz, era un gobierno que debía ser limitado, donde las normas, las leyes estuvieran por encima de todos los hombres y que el gobierno hiciera respetar esas leyes. Pero en Locke hay una enorme contradicción, porque además, a la par que defiende este concepto limitado, también cuando habla de por qué el hombre vive en sociedad, lo plantea como que el hombre vive en sociedad porque tiene que prestar su consenso. Y pasa de un consenso generalizado entre todos los ciudadanos que vivían juntos, luego a un consenso por mayoría, porque era imposible que todo el mundo se pusiera de acuerdo. Y entonces pareciera que Locke tiene estos dos principios, el del gobierno limitado por un lado y el gobierno de la mayoría por el otro, como que están en contradicción. En su momento no se vio esta contradicción en Locke, pero en el momento de determinar el sentido de la Constitución americana quedó claro que había dentro de la democracia había un cierto peligro en ciernes en la voluntad de la mayoría. Y que esto era lo que precisamente apuntaba Locke en la otra fase, que es a limitar al gobierno. Y en consecuencia lo que hizo la Constitución americana fue volcarse al concepto del gobierno limitado, tratando de sujetar o de poner límites a la mayoría. Porque estaban viviendo ya en ese momento en las legislaturas locales ciertos abusos de las mayorías sobre las minorías que eran por lo general los propietarios. Y entonces han creado un sistema muy especial en el cual la Constitución es su fuente de legitimidad,
pero además es la norma que los compromete a todos. Y una cosa que parece absurda cuando uno habla de la democracia y piensa en la mayoría, es la siguiente que tiene la Constitución americana. Hay 9 personas, que son las que constituyen la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que no son elegidas, no son electas y duran de por vida. Y cuya única función, mejor dicho, no la única, tienen también la de administrar justicia, pero la función más importante que tienen es que son los responsables de la aplicación de las normas constitucionales. Y en consecuencia pueden decirle al Congreso de los Estados Unidos, Congreso que es el que representa a la mayoría, esta mayoría no puede tomar esta decisión porque está en contra de la Constitución. Entonces nos encontramos claramente con 9 personas que no elegidas, por lo tanto no representan al pueblo, que tienen una vigencia de por vida, que no pueden ser sacados de funciones, que tienen una independencia absoluta, decirle a la mayoría, hasta acá llegó su voluntad y esto no lo pueden hacer. Y esto efectivamente es lo que ha podido originar este concepto de democracia limitada, democracia constitucional porque está toda la Constitución, democracia liberal porque prioriza la libertad individual por encima de la mayoría, y ha dado origen a esto que estamos llamando en adelante democracia liberal, constitucional o representativa. Seguramente veremos en algún momento posterior cómo a esta concepción, donde la mayoría está limitada, se le opone un concepto que quiere retornar al concepto de sociedad donde la mayoría es la que gobierna y que es lo que ha originado en América Latina especialmente la confrontación entre 2 ideas diferentes de democracia. Una cosa que sí quiero resaltar es que es posible que el nombre más justo, y vuelvo otra vez a lo que planteaba antes con respecto al uso de las palabras, que el nombre más justo para lo que concebimos como democracia liberal sea el de república. Y efectivamente, en la discusión interna en la Constitución americana se habló de república o de democracia. El tema es que es posiblemente república sea más apropiado de lo que nosotros buscamos, pero me parece que regalarle a quienes opinan diferentes el término democracia que tiene tanta aceptación no sería lo correcto. Nos vemos en la próxima.